Bien, muy buenas tardes a cada uno. Es un placer para mí el poder estar en esta tarde compartiendo con ustedes el mensaje que en esta ocasión pues, voy a tener a bien compartir con ustedes. Cuando se me dijo que iba a compartir, literalmente yo empecé a pensar varias cosas. Dentro de uno de mis pensamientos, el que más resonaba era el siguiente: ¿qué puedo decirle yo a una iglesia que conoce de Dios, que busca a Dios, que es consciente de su necesidad de Dios, que se congrega cada domingo para buscarle? Y esa idea siempre estaba ahí presente. Así que yo empecé a probar con un tema. Yo decía, bueno, Dios, ¿será que puede ser por este tema? Había un tema que yo decía, es este el que quiero dar. Pero en las últimas semanas estábamos haciendo unas reflexiones acerca de lo que era la fe y consideré oportuno el poder abordar nuevamente este tema que nos compete a todos los cristianos, que es la fe. Por eso vemos allá la fe cristiana. Todos nosotros en algún momento hemos tenido la necesidad de creer en algo sin entenderlo, de creer en algo sin saber cómo funciona, sin tener conocimiento alguno. Y sé que también hemos creído en nuestros amigos, en nuestra familia, en algún conocido, y de alguna manera nosotros hemos depositado nuestra confianza en ellos. Ahora, la fe es algo similar. Es similar en cuanto a, por ejemplo, un agricultor que sale a sembrar. Un agricultor simplemente deposita las semillas en la tierra sin entender cómo va a suceder la transformación, cómo la semilla va a germinar, sino que con el tiempo el hombre ha venido intentando teorizar, intentando racionalizar un poco el proceso del crecimiento de cualquier planta. Pero entonces la fe es eso, es depositar nuestra confianza sabiendo que algo va a suceder. Y no se trata solamente de decir, podría suceder, sino tener la plena certeza, la confianza, la seguridad de que hay algo mayor que está actuando. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. La palabra que es del griego pistis, que se traduce como fe, nos habla de eso, literalmente, una confianza, una fidelidad, una persuasión, y es derivada de otra palabra griega, la cual tiene el concepto, tiene la definición de convencer, conciliar, obedecer, pensar. El domingo pasado, Dios nos bendijo con una palabra bastante retadora para cada uno de nosotros en cuanto a la obediencia y al poner en práctica todo lo que Dios ha puesto en su palabra para cada uno de nosotros, que era el obedecer. Pues la fe sin obediencia, déjenme decirles que no es una fe genuina. La fe, para que sea fe verdadera, debe ir acompañada de esa obediencia. Pero la pregunta es, ¿obediencia a qué? Obediencia a algo, que en este caso es lo que nosotros reconocemos como la palabra del Señor. La fe es fundamental en el credo de cualquier religión cristiana, de cualquier denominación, y es lo que norma nuestra conducta como cristianos. Es decir, por la fe yo me muevo, por la fe yo actúo, por la fe yo tomo decisiones. Además, Cristo, durante su ministerio aquí en la tierra, lo reconoció como una virtud tremendamente importantísima. Podemos ver casos como el de la mujer sirofenicia o la mujer cananea en Mateo capítulo 15. Y leemos, en este caso, dando un poco de contexto, ella está solicitándole algo a Dios y él le dice a Jesús, y él le dice, no es bueno que yo le dé la comida a los perrillos. Y ella le contesta, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen
de la mesa. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús: que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Otro caso, el caso del centurión. Este es un ejemplo de humildad, de sujeción y también de reconocimiento a la autoridad expresada mediante la fe. En el capítulo 8 de Mateo, voy a leer un poco más desde el versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Señor, versículo 7, iré a sanarlo, respondió Jesús. Versículo 8, el centurión contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va. Le digo al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. La reacción de Jesús. Al oír esto, Jesús se asombró. Imagínense ustedes que de cada uno de nosotros se diga: Jesús se asombró de ti. Jesús se asombró de tu corazón. Jesús se asombró de tu fe. Qué gran privilegio el que tiene el centurión. Un testimonio que hasta el día de hoy se predica en todas las iglesias, incluyendo esta el día de hoy. Jesús entonces se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Versículo 13. Luego Jesús dijo al centurión: ve, que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Luego también podemos hablar de un tercer caso, de Bartimeo. Él se llama Bartimeo, generalmente lo conocen como Bartimeo el ciego, el que era ciego a lo mejor, porque después de su encuentro con Cristo, él no volvió a ser ciego, él recuperó la vista. En el caso de Bartimeo, él iba gritando detrás de Jesús cuando escuchó que él se iba acercando. Él gritaba y decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Versículo 49. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboní, quiero ver, respondió el ciego. El verso 52, puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. 3 ejemplos acá de cómo la fe era manifiesta en el tiempo del ministerio de Jesús. Y hay algunos casos en donde también es un honor para estos personajes históricos el hecho de haber sido reconocidos y haber sido admirados por Jesús. La fe es fundamental en la vida del creyente. Es el fundamento del templo espiritual del cual podemos hablar en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Ahora pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. Estos 3 elementos se les conocen como las gracias o la Trinidad de las gracias. Esto está, en la Trinidad de las gracias. ¿Podremos volver a Pedro? Si está, ese no lo hemos leído, acabamos de leer Corintios 13. ¿No está? Ok. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, leemos: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud
conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Esto está en Segunda de Pedro. Y ahí, ¿cómo inicia todo ese conjunto de elementos que describe Pedro? Siempre empieza ahí con la fe. Y luego, en 1 Corintios 13:13, leemos lo que sí se conoce como la Trinidad de las gracias, que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero empezamos con la fe. Vamos a entrar entonces un poquito más en materia a definir lo que es la fe. Y la fe la vamos a definir en cuanto a las Escrituras. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de la fe? Si hablamos entonces de fe en un sentido literal, en algunas versiones nosotros nos conocemos este versículo. Es pues la fe la certeza, y esa palabra certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más de alguno se quedará pensando como, bueno, porque a mí me pasaba, ¿y esto qué quiere decir? Entonces por eso elegí al inicio tomar la Nueva Versión Internacional, que dice, es esa confianza. Vamos a tomar la palabra fe como el significado de confianza, ¿sí? Ahora, ¿cómo encontramos esa fe en las Escrituras? Vamos a estudiarlo de dos maneras, desde dos perspectivas. Uno, en un significado general y luego en un significado particular. ¿A qué me refiero con un significado general? Estoy intentando definir qué es la fe, cómo se manifiesta la fe, cómo es en realidad ese misterio de la fe. Intentando de alguna manera describirlo, porque no podríamos. Y en segundo lugar, hablando del significado en particular, cómo en la palabra es utilizada esa palabra, válgala, cómo en las Escrituras es utilizada la palabra, se oye muchísimo mejor, así. ¿Cómo es utilizada la palabra fe en las Escrituras? Eso va a ser el significado particular. Iniciamos entonces con el significado general. Cuando hablamos de la fe, aquí hay tres elementos que la fe debe tener para poder ser catalogada como fe. Generalmente decimos fe es creer. Momento, fe no solo se trata de creer. Creer es una parte de la fe, pero no lo es todo. Entonces, aquí hay tres elementos que definen lo que es la fe. En primer lugar, conocimiento. En segundo lugar, asentimiento. Ahí dice asentamiento, lo lamento. Es asentimiento. Yo leí mal desde acá. Asentimiento. Y por último, la apropiación. Vamos a empezar entonces por el conocimiento. Leemos en Salmo capítulo 9 y versículo 10, y dice, y en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y también en Romanos 10:17. Luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe está supeditada al conocer. Para poder tener fe, yo debo estar consciente de algo, yo debo saber algo, debo haber escuchado algo, debo haber recibido cierta información. Y a partir de esa información, entonces procede la fe. Por eso en otra parte de la palabra dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Si no han escuchado. Porque para tener fe es necesario oír. ¿Qué es lo que vamos a oír? La palabra de Dios. Hablando específicamente de nuestra fe cristiana. El hecho del conocimiento implica algunas capacidades mentales. Es decir, no solamente requerimos sentir cosas, sino estar conscientes de algo. La fe ciega la fe no es un acto ciego. Ya, la fe no puede proceder sin no tener ningún fundamento. La fe debe estar cimentada sobre algo. Se puede creer con la cabeza sin creer con el corazón.
Por ejemplo, hablamos de que Jesús es un personaje histórico, y eso lo vamos a escuchar donde sea. Y el que sin ánimos de demostrar su fe, y solamente desde el aspecto histórico, académico, quiera hablar de Jesús, debe reconocer que es un personaje que existió en el primer siglo, que fue crucificado, que estuvo bajo el imperio romano, y pues que lo crucificaron, que fue judío, y que era maestro, y que también es reconocido como un gran orador, como un gran predicador, como un gran comunicador. Eso es reconocido por básicamente toda persona consciente, toda persona formal en el ámbito académico. Pero el hecho de conocer eso no les da a ellos esa capacidad de creer en quién es Jesús, y tampoco le da esa fe salvífica, aquella fe que le da la seguridad de ser salvos. Es diferente entonces el creer con el corazón que creer con la mente. Ahora, si hablamos del corazón en la Biblia, cuando se nos habla de esta palabra, el corazón no necesariamente habla del órgano y tampoco alude a las emociones, sino que la traducción alude a cada uno de los aspectos del ser humano, al ser humano completo. Esto implica su entendimiento, su sensibilidad, su voluntad y todas sus capacidades completamente. Podemos leer en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento? Es su alma. Y en Mateo capítulo 9, Jesús les cuestiona, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? O sea que un pensamiento puede surgir del corazón. Es que en este caso hablamos del corazón como el conjunto de todo lo que alude a la parte cognitiva del ser humano. Estamos hablando de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de todo lo que procede de dentro de él. Entonces, para que podamos tener fe, lo primero que debemos tener es conocimiento de algo en específico. El segundo punto es el asentimiento. ¿Qué es asentimiento? Es admitir algo como cierto, es decir, sí a determinada afirmación que se me da. Aceptar es tomar por verdadero algo. Eso es el asentimiento. Para poder tener fe, yo debo recibir esa información, debo analizar esa información y entonces decir sí, es cierto. Tomar la decisión y admitirlo como algo que es verdadero. En Marcos capítulo 12:32. Voy a leer desde el versículo 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más importante que estos. Jesús está dando una contestación a una pregunta de un maestro. Está transmitiendo una información. La respuesta de él fue, bien dicho, maestro. Respondió el maestro de la ley, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Aquí vemos la actitud del maestro de la ley que está tomando como verdaderas las palabras de Jesús. Eso es una parte que incluye a la fe. Es decir, yo escucho algo y yo digo, es cierto, es verdad. Después podríamos hablar de por qué es que yo llego a definir que sí es verdad. La experiencia de fe de cada uno es muy diferente. Algunos venimos a los pies de Cristo de maneras dramáticas, otros tan simple como nacer en un hogar cristiano. Algunos conocen de la fe mediante alguna predicación expositiva o tal vez en una campaña, a través de la música o a través de la lectura misma. Cada quien tiene una experiencia de fe
distinta. Pero lo que tienen en común cada una de estas experiencias es que dentro del corazón del hombre debe decir, sí, es cierto. En Mateo 9:28, aquí hay otro ejemplo de que es necesario decir sí. ¿Creen que puedo sanarlos?, preguntó Jesús. Sí, Señor, respondieron. Aquí habla de los eran unos ciegos, ahorita lo busco. Capítulo 9, que no está allí. Sí, en Mateo capítulo 9, versículo 27. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, respondieron. Entonces tocó sus ojos y dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Es entonces el segundo elemento que necesitamos para tener una fe completa: el asentimiento, es decir, sí, es cierto, tomarlo por verdadero, tomarlo por algo certero. El tercer elemento que vamos a analizar en este momento es el de la apropiación. ¿A qué nos referimos con la apropiación? Pues simplemente es escuchar una palabra, decir es verdad esta palabra y por último decir: yo tomo esa palabra para mi vida. Dios me dijo algo en la palabra, yo lo escucho, digo que es verdad y yo digo: sí, Señor, yo te sigo. Amén. Yo voy. Vemos un ejemplo acá, en Juan 8:30-31. Esto es la parte cuando Él resucita y hay 2 personas que van caminando de camino a Emaús. Y entonces están entre las pláticas. Jesús les habla acerca de todo lo que dice la Escritura acerca de Jesús. Y entonces en algún momento dicen ellos, mientras aún hablaba, perdón, me equivoqué acá, lo voy a recapitular, me adelanté. En Juan capítulo 8, versículo 30 al 31. Leeré desde el 27. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que mi Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Aquí en el versículo 29 es algo interesante, bastante confrontativo. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Inmediatamente me pregunto, ¿nosotros hacemos siempre lo que le agrada a Dios? ¿O hay áreas de nuestra vida en donde le damos un espacio y decir: no, Dios, tú tienes el control del resto de cosas, pero aquí no, de esto me encargo yo? Versículo 30. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él, los hijos de Abraham. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo 31 dice: bueno, ya habían creído muchos en él, sí, pero él dice: si se mantienen fieles a mis palabras, si hacen las palabras suyas, si escuchan lo que dice el Espíritu por medio de las Escrituras y las toman para sí, entonces serán realmente los discípulos de Jesús. Y siendo discípulos de Jesús, conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Esto es entonces en sentido general lo que requiere la fe. 3 elementos. Y esos 3 elementos los podemos ir replicando a cada caso particular. ¿Cuáles son? Conocimiento, asentimiento y la apropiación. 3 cosas para poder decir: tengo una fe genuina. Veamos ahora los significados particulares que podemos encontrar en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la fe,
En la palabra podemos encontrar algunas alusiones, algunas referencias, o siempre va a estar relacionado con alguna de estas cuatro clasificaciones. En primer lugar, vamos a encontrar a la fe siempre relacionada con el nombre de Dios. O podríamos encontrar a la fe relacionada con, regresamos uno, ahí está, con la persona y la obra de Cristo. Después podemos encontrar a la fe relacionada con la oración y por último con la palabra y la promesa de Dios. Vamos a ir viendo cada uno de estos casos y siempre tomando en cuenta estos tres elementos de la fe: conocimiento, asentimiento y apropiación. En primer lugar, acerca de Dios. Leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él. Tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En este versículo hay dos cosas interesantes. En primer lugar, ya sabemos que aquí estamos hablando de la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, primera cuestión que podemos resaltar acá, que la fe la fe agrada a Dios. Ahora, ¿cómo nos tenemos que acercar a Dios con esa fe? Dice, debe creer que Él existe. Yo no puedo creer en Dios si yo digo que Él no existe. Y que recompensa a quienes lo buscan. En este versículo vemos una condición: no se puede entrar en relación con el Dios invisible si no existe una fe absoluta en su existencia. Y también un efecto: Dios bendice a aquel que lo busca. Podemos ver el ejemplo en Romanos capítulo 4 y versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Vemos la actitud de Abraham. Conoce a Dios, él le dice sí a las promesas de Dios y actúa por la promesa que Dios le dio. ¿Cómo podemos decir que él actuó? Estuvo en varios momentos en donde él, es cierto, dudó, su fe fue confrontada. En un momento tenía que sacrificar a su hijo y él dijo, pues, esta es mi única garantía. Pero la fe en Dios pudo más que esa circunstancia. Pudo más que ese escenario en donde lo que le habían prometido a él podría no cumplirse. Debemos creer en su realidad, aunque sea invisible, pero tenemos que creer más que el mero hecho de su existencia, a saber que es el galardonador que honrará seguramente con su bendición a los que se acercan a Él. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. Ahora, Él es galardonador. Si tú ya le has entregado tu vida a Él, hay demasiadas bendiciones depositadas para todos los hijos de Dios. La pregunta es, ¿estamos creyendo? ¿Nos estamos apropiando? Algo que yo creo es de que muchos de nosotros, y eso lo puedo hablar por experiencia personal, muchos de nosotros en nuestra vida cristiana nos vamos llenando de un montón de conocimiento. Sí, y vamos leyendo, y vamos aprendiendo, y vamos escuchando, y venimos cada domingo a los servicios, y vamos a estudios bíblicos. Sí, ya me llené de todo. Y llega un punto en el que dice, bueno, ¿qué más me pueden decir? Lo otro es, voy a decir que eso es verdad. Hay muchos eruditos, hay muchos estudiosos, hay muchos teólogos, licenciados, graduados, doctorados, que puede ser que conozcan todo esto.
Pero dentro de sí dicen, bueno, no es cierto. O sea, sí están los escritos, pero no les creo. Y por otro lado, están la apropiación. Yo digo, hay algunos que hemos llegado a conocer, hay algunos que hemos dicho, sí es cierto, pero no tomamos la palabra de Dios para nuestras vidas. Por tanto, no actuamos. Por tanto, no experimentamos todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Acerca de la persona y la obra de Cristo. Lo primero que vimos fue acerca de Dios. Ahora veamos qué es lo que dice la fe acerca de la persona y la obra de Cristo. Y siempre viendo los tres elementos de conocimiento, asentimiento y aprobación. En primer lugar, debemos tener un conocimiento acerca de la persona de Cristo, y lo primero es que Él es divino. Nosotros reconocemos la divinidad de Jesús. Leemos en Juan capítulo 9, versículo 35 al 38. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es para que crea en él? Pues lo ha visto. Pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Aquí vemos una primera alusión a la divinidad de Cristo. Por tanto, lo que primero debemos conocer acerca de quién es Jesús es de que Él es divino, de que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios. Y esa es la primera parte que todo cristiano debe saber. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es digno de adorar. Ahí está el conocimiento. Pero eso requiere también el asentimiento de decir, eso es verdad, y por último decir, voy a hacer algo con eso que yo considero que es verdad. Y en este caso es adorarlo. En el versículo 38, aquí quedó en el 36. En el versículo 38 dice, creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Podemos leer también en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Quién? Veamos la naturaleza de Dios, de Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Versículo 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Luego tenemos versículo 9. Por eso lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para glorificar a Dios, para la gloria de Dios Padre. Me encanta la canción, la alabanza que el día de hoy todos cantamos. Anciano de días, toda lengua confesará, declarará tu gloria. Esto es lo que dice, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Y también podemos leer en Juan 10:30, Jesús declaró, el Padre y yo somos uno. Si hay algo que diferencia a Jesús de otros profetas, de otras religiones, es de que Él reconoció su divinidad. Entonces lo primero que debemos saber acerca de Jesús, o de lo que debemos conocer, es que Él es divino. Segundo, debemos tener este asentimiento de todo lo que Él nos dice. Y tercero, debemos tener una apropiación personal de lo que Cristo es. Con respecto a la obra de Cristo, ¿qué es lo que debemos saber? Leemos en Mateo 20:28 y dice,
Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el conocer, ese es el conocimiento de Jesús en su obra. ¿A qué vino Él? Vino para dar vida en rescate por muchos. Luego leemos en Mateo 26, versículos 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa y dio gracias y se la dio a ellos diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Cuando en las Escrituras se nos hablan acerca de la fe, hemos visto que nos hablan acerca de Dios, nos hablan acerca de la persona de Cristo y también acerca de la obra de Cristo. Y en todos estos casos nosotros debemos siempre poner en práctica los tres elementos de la fe. La fe en una doctrina debe llevarnos a la fe en una persona, y esa persona es Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés, es aquí la parte del camino a Emaús, donde yo me había adelantado. Y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Versículo 44. Y luego dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y en eso consiste el conocer la obra de Cristo. Allí hay un resumen. Podríamos decir, bueno, ¿y para qué vino Cristo? Vino para lo que está escrito en estos versículos. Allí está resumido. Pero aún más allá, veamos el versículo 48. Dice: ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ustedes son testigos de estas cosas, y cada uno de los que estamos acá el día de hoy somos testigos también de todas las cosas que están expresas en la palabra de Dios, en los evangelios, en la Biblia. La cuestión es la siguiente: ¿hemos recibido lo que ha prometido el Padre? Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. El clamor que hay en mí es de que cada uno de ustedes puedan ser revestidos de ese poder de lo alto. Que el Espíritu Santo tome el control de cada una de sus vidas, en cada una de sus áreas, y que puedan experimentar a toda plenitud las bendiciones espirituales que tanto se nos habla en la palabra. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos quedamos con el conocimiento, nos quedamos con el asentimiento, pero nos cuesta la apropiación. Algo así como cuando Pedro estaba caminando y él vio las olas, el viento fuerte, los truenos, todo el sonido, la oscuridad, y empezó a hundirse. Yo me digo a mí mismo, y le diría a más de alguno: ¿será que estamos dudando? Y si estamos dudando, ¿por qué estamos dudando? Dios ha prometido cosas, ¿las estás tomando? Es por gracia que somos bendecidos, es por gracia que somos salvos, es por gracia que podemos conocerle. ¿Y qué es la gracia? Es algo inmerecido, es un regalo, es un don. Imagínense, ustedes hacen una cena en su casa y bueno, muchachos, aquí está el banquete, sírvanse todos, y nadie toma lo que ustedes les preparó a todos sus invitados. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no lo aprovecharon? Creo que ese sería el pensamiento de Dios para con nosotros en alguna de las áreas de nuestras vidas en donde nosotros no hemos hecho viva nuestra fe. Ahora, veamos el tercer aspecto de la fe, acerca de la oración.
¿Cómo nosotros podemos comunicarnos con Dios? Esto lo conocemos, es por medio de la oración. Ahora, veamos qué dice primera de Juan capítulo 5, versículos del 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye en todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y es aquí en donde entra la ansiedad del cristiano, le llamo yo, de decir, ¿por qué si estoy clamando y la Biblia dice que yo voy a recibir, por qué no recibo? Y entra la ansiedad de, es que usted no tuvo mucha fe, es que usted tiene que creer, es que usted dudó, es que usted está en pecado. Momento. La fe y la oración están relacionadas con algo, y ahí dice la voluntad de Él. Cuando uno va a pedir algo a Dios, no debe ir directo con la petición. Primero debe solicitarle entendimiento. Dios mío, muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que pedir. Debemos en primer lugar pedir entendimiento, para que después Él, habiéndonos abierto el entendimiento, conozcamos su voluntad, cuáles son los propósitos para esa circunstancia que estamos pasando, entonces pidamos conforme a su voluntad, y entonces Él nos oye, y entonces recibimos lo que hemos pedido, y todos vivimos gozosos y llenos de paz. Pero el primer paso es la rendición a Dios, siempre confiar en Él. Veamos en Marcos capítulo 11, 24 al 25. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. La fe es relacionada con la oración y es aquí evidente. Algunos elementos estamos viendo cuáles son, cómo está la fe relacionada. Primero la relacionamos con Dios, después con Cristo, con su obra, la relacionamos con la oración y que la fe se puede manifestar en esta oración. Pero aquí hay algo que, al igual que un versículo anterior, también es confrontativo para mí de decir, sí, todos, la fe y la oración van de la mano, entonces ahora voy a poner siempre mi vida, mi corazón, de acuerdo con lo que Dios espera para nosotros, y entonces voy a recibir todo lo que quiero. Y aquí en el versículo 25 hay un cuidado. Cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Hay cosas que cuestan perdonar y eso es verdad. Hay cosas que no son tan fáciles como decir, sí, te disculpo. Y ya. Tampoco podemos tapar el cielo con la mano. Hay ofensas que son demasiado duras. Pero aquí nos dice Dios, tienen que perdonar. Y si no perdonas, tampoco te perdonaré a ti. ¡Qué complicado! Si pensamos en esto es sumamente complicado. Pero lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Y por eso es de que en nuestra oración lo que primero debemos hacer es depositar nuestra confianza en Él y decir, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo piense? ¿Cuál es tu voluntad? Y entonces nuestra oración tendrá un efecto. Será, como dice en otra parte de la palabra, será que aquella oración eficaz del justo que puede mucho. La cuarta parte que hablamos acerca de la fe y cómo está relacionada en algunos contextos de la palabra es acerca de la palabra misma y las promesas de Dios. Lo que Dios ha prometido en su palabra. Al respecto hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Hay algunas promesas que son específicas, dadas para contextos específicos, para momentos históricos claves y que se cumplieron. Que podemos aprender de ahí y de cómo es Dios para con su pueblo, sí. Pero hay cosas que no son aplicables hoy en día. Ahora,
veamos entonces el caso de Sara y veamos qué podemos aprender de ahí. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. ¿Por qué tuvo fe? Consideró fiel al que le había hecho la promesa. El caso de Abraham, que están cerquita los dos, uno podría decir, bueno, es la fe de Sara y de Abraham. No, una es la fe de Abraham y otra es la fe de Sara. Cada quien tiene una experiencia de fe personal, individual, y lo que yo he vivido, ninguno de ustedes lo ha vivido, y lo que ustedes han vivido, nadie más lo va a poder vivir. El caso de Abraham. Por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar todo esto en nuestra vida, en la vida del creyente? ¿Cómo puede ser la fe evidente, la fe genuina en nuestras vidas? La fe es de vital importancia para todo creyente. Eso es evidente. Podemos leer en Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Solo a través de la fe un no creyente puede apropiarse de la justicia que Dios tiene a su disposición. Podemos leer en Romanos capítulo 3 y versículo 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Ahora, en nuestra medida de fe, como anteriormente había dicho, a veces nos da ansiedad, literal. Ansiedad de decir, ¿será que tengo la fe suficiente? ¿Será que mi fe es grande? ¿Será que es poca mi fe? ¿Será que me estoy haciendo bien o no? ¿Será que le estoy agradando a Dios o a uno? Y eso viene a traer un poquito de incertidumbre en nosotros. Leamos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14-18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, si fuimos atentos a lo que estaba hablando en los versículos anteriores, nos habla acerca de enseñanzas cerradas, acerca de algunas circunstancias que podrían alimentar nuestra mente de cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, y aquí es donde quería llegar, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí nos insta a crecer en gracia. Y vamos a hacer un pequeño resumen acerca de ese crecimiento, de esa caminata del creyente. Todo empieza en Dios y termina en Él.
Ninguno de nosotros está aquí porque somos capaces, porque somos buenos, porque podemos por nuestras propias fuerzas alcanzar el favor de Dios. De ninguna manera. El camino empieza siempre con la gracia. Ahora, esa gracia, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener conocimiento? Solamente mediante la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que ha quedado para nuestra edificación, la Biblia, los evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales. Todo lo que la voluntad de Dios quiere para el hombre está expresa ahí. Entonces, está la gracia, que es lo que Dios dice, le voy a dar este favor al ser humano. Ahora, ¿cómo el ser humano va a ser consciente de esa gracia? Por medio de la palabra. Y leímos en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué es lo que genera la exposición a la palabra de Dios? Fe. Si hay alguien, si soy yo o cualquiera, que está dudando de alguna manera, es porque no hemos pasado tiempo en la palabra. Es porque no hemos sido expuestos a lo que Dios dice. Y esa fe se manifiesta en obras. Aunque muchas veces nosotros queremos actuar impulsivamente. Pero no, el orden es este. Primero va la gracia se expresa por la palabra de Dios. La palabra de Dios que es expuesta a nosotros genera en nosotros fe, y esa fe sin obras es muerta. Pero, ¿cómo nosotros podemos entonces ir creciendo en la fe? Simplemente poniéndola en práctica y estando atentos a lo que la palabra de Dios expresa para cada uno de nosotros. Entonces, no necesitas más fe de la que te ha sido entregada. Solamente necesitas poner en práctica lo que hasta el día de hoy Dios ha depositado en ti. Solo eso se necesita y nada más, y empezar a actuar. No importa si tu obra es grande, no importa si tu obra es pequeña, lo que importa es empezar a hacer algo. Entonces, por eso yo decía, muchas veces en nuestro cristianismo, Guatemala es un país súper evangelizado. Cualquiera conoce algo de Jesús. ¿Cuántas iglesias podemos encontrar solamente de aquí caminando para el parque? Hay demasiadas. Pero el asunto es de que nos hemos llenado de conocimiento, nos hemos llenado de asentimiento, decir, es verdad, pero nos estamos apropiando. Nos estamos apropiando de lo que la palabra de Dios dice. Esas obras, cuando uno las pone en práctica, ¿qué es lo que hace? Aumenta nuestra fe. Porque solamente mediante la prueba de la fe, mediante el ejercicio de la fe, yo puedo decir, es cierto, Dios prometió estar conmigo y no me desamparó. Y entonces uno se anima y uno va hacia adelante. Y esa fe, ¿qué es lo que hace? Me genera a mí el hambre, el deseo de conocer más de Dios, de estar más cerca de Él. Y esa fe me devuelve nuevamente a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ¿a dónde me regresa? Nuevamente a la gracia. Y eso es lo que yo puedo decir, un resumen del crecimiento cristiano. Todo depende de Dios. Dios obrando en tu vida, en la palabra, a través de la palabra, haciendo que tu fe crezca. Y entonces tú actúes. Y después se regresa. Todo es por Él y todo vuelve a Él. Quiero que volvamos a a Lucas, capítulo 24, 48, 49, ahí estamos. Dice el versículo 48, ustedes son testigos de estas cosas. Oigan, y esta palabra es para cada uno de ustedes, literalmente. Y yo espero que cuando lean la palabra, no solamente digan son un montón de ideas, de conocimiento, sino que digan, esto es verdad y esto lo tomo para mí. Dice, ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes son testigos, nosotros, porque conocemos del Evangelio. Porque Dios tocó tu corazón un día, porque Dios te trajo acá.
Tú eres testigo de lo que Dios ha transformado en tu vida. Cómo Dios te ha venido trayendo desde la primera vez que dijiste, soy un pecador y necesito salvación. Reconozco mi humanidad, reconozco mi maldad y que solo puedo ser alguien en ti. Somos testigos de estas cosas. Y el versículo 49, pero ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Me llamó mucho la atención esta parte de lo que ha prometido mi Padre. Algo que nos une a todos los que estamos acá es de que formamos parte de Iglesia Mesón, de Ministerios Mesón. Y en las últimas semanas el pastor Miguel estuvo hablando acerca de la historia del Mesón, de qué es el Mesón, acerca de los valores del Mesón, qué es lo que queremos hacer con las personas que vienen al Mesón. Y él decía, bueno, hay tanto ahí que queremos hacer y que Dios puso en el corazón de él y en el corazón de muchos de los que estamos en este ministerio. Dios prometió en su palabra estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo solamente quiero que cada uno de nosotros podamos crecer en nuestra fe y que podamos ver esas promesas de Dios en nuestras vidas. Y entonces podamos actuar y entonces ya nuestra fe tenga obras y esas obras aumenten nuestra fe y que cuando nos vean a nosotros, y ahorita es específicamente Iglesia Mesón, a cada uno de nosotros y nos vean allá afuera digan, es verdad, cada uno de los que están ahí es un refugio, cada uno de los que están ahí son verdaderos mesoneros. Pero el asunto es poner nuestra fe en Él. Y dice, quédense ahí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Si hay algo que anhela mi corazón, literalmente, es de que podamos pasar del asentimiento a la apropiación. Así que como dice en la palabra, que todos los que son guiados por el Espíritu Santo no saben de dónde vienen ni hacia dónde van. Que cada uno de nosotros también. Que todo lo que vivió la iglesia primitiva se pueda reactivar en cada uno de nosotros. Que tu fe, que tu confianza en Él sea fortalecida. El fin de todo este discurso, yo lo tomo de Romanos capítulo 15 y versículo 13. Y dice, es la última porción de la palabra que quiero compartir con ustedes. Y dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿quieren abundar en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué estamos esperando? Simplemente hay que decir, sí, Señor, yo tomo lo que tú quieres. Yo tomo tus promesas. Y entonces todo ese gozo, toda esa paz en el creer, sea manifiesto en nosotros. Quiero que oremos y que nuestra oración sea, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Una de las funciones o de los tipos que se utilizan para hablar del Espíritu Santo es el fuego, porque el fuego purifica, porque el fuego lo quema todo, lo transforma todo. Y todo aquello que nos impide a nosotros vivir una vida espiritual total y plenamente genuina en Él, con el Espíritu Santo es fácil. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si nos cuesta perdonar, en Él es posible. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Y si hay pecado en nuestra vida es porque nuestra fe ahí está fallando.
Amado Padre Celestial, que estás en gloria, te agradezco en esta tarde por esta bendición, por esta oportunidad que me has dado. Yo quiero presentar delante de ti, a esta iglesia, tu iglesia, a cada uno de los que estamos acá, los cuales nos hemos rendido delante de ti. Y hemos dicho, sí, creemos en el Dios Todopoderoso. Sabemos que lo que dice su palabra es verdad. Y te hemos seguido. Pero Padre, yo quiero que seas tú perfeccionando la obra que tú iniciaste en cada uno de nosotros. Que seas tú glorificándote. Que el Espíritu Santo sea visitando el corazón de cada uno, los hogares, transformando vidas, haciendo un cambio de mentalidad, haciendo un cambio de corazón, purificándonos plenamente, totalmente, para la gloria y honra de tu santo nombre. Padre amado, perdónanos. Lo que puedo decir yo al estar expuesto delante de tu palabra es que yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Y tu iglesia te necesita. Y entonces, así podemos impactar el mundo. Así podemos ser un refugio. Así podemos ser misioneros. Así podemos ser testigos. Así podemos ser discipuladores. Cuando tomes todo el control. Te agradecemos, oh Padre Celestial. La gloria y honra sea solo a tu nombre.